Mi nombre es Álvaro Méndez. Tengo 69 años y hace 2 semanas mi hija me gritó algo que me partió el alma en 1000 pedazos. Si quieres respeto, págamelo. Así de claro. Después de haberla criado solo durante 25 años, después de sacrificar mi vida entera por ella, me echó de la casa donde vivía con su familia, porque según ella, yo no aportaba nada. Lo que no sabía es que yo tenía recursos que jamás imaginó y que mi desaparición iba a cambiar su vida de formas que nunca esperó. Déjame contarte desde el principio, porque esto no pasó de la noche a la mañana. Hace 3 años, mi hija Mónica me llamó desesperada. Papá, perdimos el departamento. El dueño nos aumentó el alquiler y no podemos pagarlo. Estamos en la calle con los chicos. Necesito que nos ayudes. Por supuesto que los ayudé. Era mi hija, mis nietos. ¿Qué padre se niega a ayudar en una emergencia? Les dije que se mudaran temporalmente a mi casa. Yo vivía solo en una casa de 2 plantas que había comprado años atrás. Tenía espacio suficiente para todos. Pensé que sería por unos meses, máximo 1 año. Nunca imaginé que 3 años después iba a terminar siendo el sirviente de mi propia familia en mi propia casa. Pero quédate conmigo hasta el final, porque esta historia tiene giros que no te vas a esperar. Además, contame desde qué ciudad me estás escuchando. Me gusta saber que no estoy solo en esto que me pasó. Para que entiendas bien, tengo que llevarte atrás en el tiempo. Yo me casé con Laura cuando teníamos 22 años. Ella era la mujer más hermosa que había visto. Pelo castaño hasta la cintura, ojos color miel, una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Nos conocimos en el trabajo. Los dos éramos empleados administrativos en una empresa de seguros. Al año de casarnos nació Mónica. Laura dejó de trabajar para cuidarla y yo empecé a hacer horas extras para compensar. No me importaba el cansancio. Volver a casa y ver a mi hija sonreírme hacía que todo valiera la pena. Era una bebé hermosa, tranquila, dulce, la niña de mis ojos. Cuando Mónica cumplió 4 años, Laura empezó a sentirse mal. Mareos, cansancio extremo, dolores de cabeza que no se iban con nada. La llevé al médico pensando que era estrés o anemia. Después de varios estudios, nos dieron el diagnóstico: tumor cerebral inoperable. Le daban 6 meses de vida. Esos fueron los 6 meses más oscuros de mi existencia. Ver a la mujer que amaba deteriorarse día a día. Ver cómo perdía la memoria, cómo dejaba de reconocernos, cómo se convertía en una sombra de quien había sido. Mónica era muy chica para entender lo que pasaba. Mamá está enferma, le decía yo, pero va a mejorar pronto. Mentiras piadosas para protegerla. Laura murió una noche de invierno. Mónica dormía en su cuarto y yo estaba sentado al lado de la cama, sosteniendo la mano de mi esposa. Ella abrió los ojos, me miró con lucidez por primera vez en semanas y me dijo: «Cuida a nuestra hija, prométemelo». Se lo prometí, y después cerró los ojos y se fue. Me quedé solo con una niña de 4 años. Yo tenía 26. No sabía cocinar, no sabía peinar el pelo, no sabía hacer trenzas ni elegir ropa de niña. Pero aprendí. Aprendí todo porque no tenía opción. Mónica me necesitaba y yo no la iba a defraudar. Los primeros años fueron duros. Trabajaba todo el día y cuando volvía tenía que ocuparme de todo en la casa. Cocinar, limpiar, lavar, planchar, ayudar con la tarea. Mónica lloraba por su mamá todas las noches y yo la consolaba, aunque por dentro me estaba muriendo también. Pero no podía demostrar debilidad. Tenía que ser fuerte por ella. Nunca me volví a casar. Tuve algunas relaciones, pero ninguna prosperó. Las mujeres que conocía querían que Mónica fuera menos importante en mi vida, que le dedicara menos tiempo. Pero yo había prometido cuidarla, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Ella era mi prioridad absoluta. Pagué su educación en las mejores escuelas que pude costear. Cuando quería clases de danza, se las pagué. Cuando quería aprender inglés, le pagué el instituto. Cuando quería la ropa de marca que usaban sus amigas, trabajaba horas extras para comprársela. Nunca le faltó nada, absolutamente nada. Mónica fue una buena estudiante, sacaba buenas notas, era responsable, me ayudaba en la casa.
Cuando terminó la secundaria quería estudiar comunicación social en una universidad privada cara. Conseguí un segundo trabajo dando clases particulares de contabilidad por las noches para poder pagárselo. Dormía 5 horas diarias, pero no me importaba. Mi hija iba a tener el título universitario que yo nunca tuve. A los 20 años conoció a Damián, un muchacho que estudiaba diseño gráfico en la misma universidad. Me caía bien al principio. Era educado, venía de buena familia, parecía tener ambiciones. Cuando me pidió permiso para ser novio de Mónica, se lo di. Pensé que era un buen partido para mi hija. Se casaron cuando ella tenía 23. Yo pagué la mitad de la boda porque los padres de Damián no tenían mucho dinero. Quería que mi hija tuviera la boda de sus sueños. El vestido, el salón, la comida, todo. Me endeudé, pero no me importó. Ver a Mónica feliz ese día valió cada peso que gasté. Se fueron a vivir a un departamento alquilado cerca del centro. Yo los ayudé con los muebles, con la heladera, con la cocina. Les regalé todo el equipamiento que necesitaban para empezar su vida juntos. Pensé que finalmente mi hija iba a ser independiente y yo iba a poder descansar un poco después de tantos años de sacrificio. Pero las cosas no salieron así. Damián resultó ser menos trabajador de lo que aparentaba. Conseguía trabajos freelance, pero no duraba mucho en ninguno. Siempre había alguna excusa, que el cliente no le pagaba a tiempo, que el proyecto se canceló, que había problemas con el contrato. Mónica trabajaba en una agencia de publicidad, pero el sueldo apenas les alcanzaba para el alquiler. Empezaron a pedirme ayuda financiera. Papá, este mes no nos alcanza para pagar el alquiler. Papá, necesitamos para comprar comida. Papá, se nos rompió la heladera. Siempre había algo, y yo siempre les daba porque no quería que pasaran necesidades. Porque eran mi familia. Cuando nació mi primer nieto, Mateo, las cosas se complicaron más. Mónica tuvo que dejar de trabajar unos meses y Damián solo no alcanzaba a mantener a la familia. Yo pagaba el alquiler directamente al dueño del departamento para asegurarme de que no los echaran. Les compraba pañales, leche, ropa para el bebé, todo lo que necesitaban. 2 años después nació Abril, mi segunda nieta. Mónica volvió a trabajar, pero ahora con 2 chicos, los gastos eran el doble. El jardín maternal, los pediatras, la ropa que necesitaban constantemente porque crecían. Yo seguía ayudándolos financieramente porque ¿qué otra opción tenía? Ver a mis nietos pasar hambre o frío, jamás. Así pasaron los años. Yo trabajando como un burro para mantener mi casa y ayudar a la de ellos. Damián seguía sin conseguir nada estable. Mónica se quejaba constantemente de lo difícil que era todo, y yo seguía siendo el banco del que sacaban plata cuando necesitaban. Cuando cumplí 66 me jubilé. Había trabajado 45 años en la misma empresa. Me dieron una jubilación decente, no para tirar manteca al techo, pero suficiente para vivir cómodo. Pensé que finalmente iba a poder descansar, viajar un poco, disfrutar de mis últimos años. Pero 2 meses después de jubilarme, Mónica me llamó con esa noticia. Nos echaron del departamento. No podemos pagar el nuevo alquiler. Necesitamos mudarnos a tu casa hasta que encontremos algo más barato. Solo por unos meses, papá. Te lo prometo, los recibí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Eran mi familia, Mónica, Damián, Mateo de 6 años y Abril de 4. Se mudaron a mi casa con todas sus cosas. Les di las 2 habitaciones del segundo piso. Yo me quedé con mi cuarto en la planta baja. Pensé que en 6 meses se irían, pero los meses pasaron y no se movieron. No buscaban departamento, no ahorraban, no hacían ningún esfuerzo por irse. Se acomodaron en mi casa como si fuera la suya. Damián ocupó el comedor para trabajar con su computadora. Mónica llenó la cocina con sus cosas. Los chicos corrían por todos lados haciendo ruido todo el día. Al principio traté de adaptarme. Después de todo, eran mi familia. Pero poco a poco empecé a sentirme invadido en mi propia casa. No podía ver la televisión cuando quería, porque Damián estaba en el living. No podía cocinar cuando quería, porque Mónica ocupaba la cocina. No podía descansar porque los chicos hacían escándalo constantemente. Y lo peor de todo, nunca ofrecieron ayudar económicamente. Yo pagaba todos los servicios, la comida, el gas, la luz, el agua, el cable, internet, todo. Ellos no aportaban un solo peso.
Cuando les sugería que podían colaborar con algo, Mónica se enojaba. «Ay, papá, estamos pasando un momento difícil. No seas insensible». Pasó un año, después 2, después 3. Ya no era temporal. Se habían instalado permanentemente. Mi casa dejó de ser mi refugio y se convirtió en un lugar donde me sentía de más. Un intruso en mi propio hogar. Mónica empezó a tratarme diferente. Ya no era la hija dulce que yo había criado. Se volvió demandante, mandona, irrespetuosa. «Papá, haceme la comida que no tengo ganas de cocinar. Papá, cuídame a los chicos que tengo que salir. Papá, anda a comprar leche que se acabó». Órdenes. Ya no me pedía las cosas, por favor. Me ordenaba como si yo fuera su empleado. Damián también cambió. Al principio era educado, pero con el tiempo empezó a tratarme con desdén. «Álvaro, no hagas ruido que estoy en una videoconferencia». «Álvaro, paga la factura del cable que quiero ver la película». «Álvaro, necesito que te vayas de la casa esta tarde porque vienen mis amigos». Me hablaba como si yo fuera un estorbo en mi propia casa. Los chicos, que al principio eran educados conmigo, empezaron a faltarme el respeto también. No querían seguir mis reglas. Gritaban, rompían cosas, hacían desastres, y cuando yo les llamaba la atención, corrían a quejarse con Mónica. Y ella me retaba a mí. «No te metas con mis hijos. Yo decido cómo educarlos». La gota que rebalsó el vaso fue hace 3 semanas. Era domingo, y yo estaba tratando de descansar en mi cuarto. Había tenido una semana agotadora haciendo trámites y estaba cansado. Mónica entró sin golpear. «Papá, necesito que salgas. Una amiga viene a visitarme y no hay espacio en el living. Quédate en tu cuarto y no hagas ruido». Me quedé mirándola sin poder creer lo que escuchaba. «Mónica, este es mi cuarto en mi casa. No me podés pedir que me encierre acá porque viene tu amiga». Ella se enojó. «Ay, papá, siempre tan difícil. Te estoy pidiendo un favor nada más. No seas egoísta». «Egoísta». Me llamó egoísta en mi propia casa. Algo se rompió dentro mío ese día. Me levanté y le dije: «Mónica, hace 3 años que están acá. Dijiste que iban a ser unos meses, pero ya son 3 años. Pagué todo, los mantuve, los soporté, y ahora me tratás como si yo fuera el que está de más en mi propia casa. Ya no aguanto más». Ella me miró con una cara que nunca voy a olvidar. Una mezcla de desprecio y fastidio. «Papá, si tan mal te sentís, andate vos. Esta casa es grande. Nosotros la necesitamos más que vos. Vos sos uno solo. Nosotros somos 4. Además, ¿qué hiciste vos que sea tan importante? Siempre viviste en esta casa sin hacer nada productivo». No podía creer lo que estaba escuchando. Le grité: «¿Qué hice yo? Trabajé 45 años para comprarte todo lo que necesitabas. Te pagué la universidad, tu boda, te mantuve a vos y a tu familia durante años. Y ahora me decís que no hice nada importante». Ella se cruzó de brazos. «Bueno, si querés que reconozca todo eso, págame. Si quieres respeto, págamelo. Así como yo te pago a vos por vivir acá». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. «Si quieres respeto, págamelo». Mi propia hija reduciéndome a una transacción comercial. Toda una vida de sacrificio valía nada para ella. Me quedé helado sin saber qué responder. Ella siguió: «Además, si no te gusta cómo son las cosas acá, nadie te está obligando a quedarte. Podés irte a un hogar de ancianos o algo así. Acá haces falta el espacio, no vos». Salió del cuarto dando un portazo. Yo me quedé sentado en la cama temblando de furia y dolor. Mi propia hija me estaba echando de mi casa. La hija que había criado solo, a la que le había dado todo, me estaba tratando como basura descartable. Esa noche no dormí. Pensaba en Laura, en la promesa que le había hecho. «Cuida a nuestra hija». Lo había hecho. La había cuidado demasiado bien. La había malcriado hasta convertirla en este monstruo egoísta, incapaz de ver más allá de sus propias necesidades. Al día siguiente tomé una decisión. Si mi hija quería la casa para ella, la iba a tener, pero no como esperaba. Llamé a un abogado que conocía de mi época de trabajo. «Doctor Fuentes, necesito vender mi casa rápido y en secreto. Quiero hacer una operación limpia en menos de un mes. ¿Es posible?». Me dijo que sí, pero que tendría que vender a un precio un poco menor del mercado para atraer compradores rápidos. No me importó. Acepté.
También llamé a una inmobiliaria especializada en ventas express. Les expliqué la situación sin dar muchos detalles. Mi familia no puede saber que estoy vendiendo hasta que todo esté firmado. Lo pueden hacer. Me aseguraron discreción total. En 2 semanas tenían 3 ofertas serias. Elegí la mejor y firmamos un compromiso de compraventa. Mientras tanto, en casa seguía todo igual. Mónica dándome órdenes, Damián ignorándome, los chicos haciendo lo que querían. Yo actuaba normal, pero por dentro estaba ejecutando mi plan. Contraté un depósito para guardar mis cosas. Cada día sacaba cajas de la casa disimuladamente. Ropa, documentos, fotos, todo lo que era importante para mí. También abrí una cuenta bancaria nueva en un banco diferente y empecé a transferir mi jubilación ahí. Cerré todas las cuentas que tenía en el banco anterior. Cambié mi número de teléfono sin decirle a nadie. Preparé todo meticulosamente para que cuando me fuera, desapareciera completamente. Encontré un departamento pequeño en alquiler en otra ciudad, a 2 horas de distancia, un lugar tranquilo, cerca del río, con todo lo que necesitaba. Un dormitorio, cocina, baño, un balcón chico. Perfecto para mí solo. Lo alquilé por 1 año, pagado por adelantado. Iba a ser mi nueva vida lejos de la familia que me había usado y descartado. La escritura de la casa se firmó un miércoles a las 10 de la mañana. Estaban el comprador, yo, el escribano y el abogado. Firmamos todos los papeles. La casa que había sido mía durante 30 años ahora era de otra persona. Recibí el dinero en mi cuenta nueva. Una suma que me garantizaba vivir cómodo los años que me quedaran. Ese mismo día, contraté una empresa de mudanzas para que sacara las pocas cosas que me quedaban en la casa. Les dije que vinieran al día siguiente temprano cuando todos estuvieran durmiendo todavía. A las 6 de la mañana llegó el camión. En 2 horas sacamos todo lo mío. Los muebles que me había comprado a lo largo de los años, mis libros, mi ropa, mis recuerdos, todo. Dejé una carta en la mesa del comedor. Decía simplemente: Mónica, me pediste que si quería respeto te lo pagara. También me dijiste que me fuera si no me gustaba cómo eran las cosas. Tomé tu consejo. Me fui. Vendí la casa. Los nuevos dueños vienen mañana a tomar posesión. Tienen 48 horas para desalojar. Suerte con tu vida. Papá. Me subí a mi auto con las últimas cajas y manejé hacia mi nuevo departamento. No miré atrás. No sentí nostalgia. Solo sentí un alivio inmenso. Como si me hubieran sacado un peso gigante de encima. Era libre. Finalmente, libre. Llegué a mi nuevo departamento al mediodía. Empecé a desempacar mis cosas. Coloqué mis fotos en la repisa. Acomodé mi ropa en el placard. Armé mi cama nueva. Era chico, pero era mío. Nadie me iba a tratar mal acá. Nadie me iba a faltar el respeto. Nadie me iba a usar. Calculo que Mónica encontró la carta alrededor de las 2 de la tarde cuando volvió del trabajo. Mi teléfono viejo, el que había dejado en la casa, empezó a sonar como loco, según me contó después un vecino. Ella llamaba una y otra vez, pero yo no iba a responder nunca más. Ese teléfono quedó ahí tirado para que ellos lo encontraran. Imagino su cara al leer la carta. La incredulidad, la furia, el pánico. 3 años viviendo gratis en mi casa y ahora de repente sin casa. 48 horas para conseguir a dónde ir. Con 2 chicos, sin ahorros porque nunca ahorraron nada. Viviendo del día mientras yo pagaba todo. El vecino me contó después que ese día hubo un escándalo terrible. Mónica gritando, Damián dando vueltas como loco, los chicos llorando. Llamaron al escribano, a la inmobiliaria, a la policía incluso, pero no había nada que hacer. La casa estaba vendida legalmente. Yo era el dueño y tenía todo el derecho de venderla. Ellos no tenían ningún contrato ni nada que los protegiera. Pasé mi primera noche en el nuevo departamento durmiendo como no había dormido en años. Sin ruidos, sin interrupciones, sin gente demandándome cosas. Solo yo, mi cama cómoda, el silencio de la noche. Desperté al día siguiente sintiéndome renovado, como si hubiera rejuvenecido 10 años. Los días siguientes fueron de adaptación. Conocí a mis nuevos vecinos, gente mayor como yo, jubilados que disfrutaban de su tranquilidad. Empecé a caminar por el río todas las mañanas. Compré una bicicleta usada y exploraba la ciudad.
Cocinaba lo que se me antojaba, veía televisión a cualquier hora. Hacía lo que quería sin tener que pedir permiso a nadie. Me inscribí en un club de jubilados donde hacían actividades. Jugaba al ajedrez con otros señores, íbamos a ver películas al cine del centro, organizábamos asados los fines de semana. Hice amigos por primera vez en años, gente que me valoraba por quien era, no por lo que podía darles. Una señora del club, Estela, empezó a invitarme a tomar café después de las actividades. Era viuda hacía 5 años, tenía 70, era maestra jubilada. Hablábamos de todo. Ella también tenía una historia complicada con su familia. Sus hijos habían peleado por la herencia antes de que ella muriera. Decidió vender todo y mudarse lejos como yo. Nos hicimos muy cercanos. Empezamos a salir a cenar, a caminar juntos por el río, a ir al cine. No era romance exactamente, pero era compañía. Alguien con quien compartir los días. Alguien que entendía por lo que había pasado sin juzgarme. Pasaron 2 meses sin saber nada de Mónica. No tenía mi nuevo número. No sabía dónde vivía. Había cortado todo contacto deliberadamente. Quería empezar completamente de cero. Pero una tarde, mientras tomaba mate en mi balcón, sonó el timbre de abajo. Era el portero. «Señor Méndez, hay una mujer acá preguntando por usted. Dice que es su hija». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo me había encontrado? «Bajo en 1 minuto», le dije. Me puse una camisa, me peiné, respiré hondo. Bajé las escaleras preguntándome qué iba a encontrar. Cuando abrí la puerta del edificio, ahí estaba Mónica. Se veía terrible, más delgada, con ojeras, el pelo descuidado, ropa arrugada. «Papá», dijo apenas me vio. Su voz se quebró. «Necesito hablar con vos». Salí a la vereda. No la iba a invitar a subir. Este era mi espacio y no la quería contaminar. «Habla», le dije con frialdad. Se largó a llorar ahí mismo en la calle. «Papá, perdóname. Lo siento tanto. Me comporté horrible. Fui una hija malagradecida. Te traté como basura cuando vos lo único que hiciste fue darme todo». «¿Cómo me encontraste?», le pregunté ignorando sus disculpas. «Contraté un investigador privado. Gasté los últimos ahorros que me quedaban, pero tenía que encontrarte. Necesito pedirte perdón. Necesito que sepas lo arrepentida que estoy». Las lágrimas le caían sin control. La gente que pasaba nos miraba. «Venite», le dije. «Caminemos». Fuimos hasta el río y nos sentamos en un banco. Durante un rato ninguno habló. Solo el sonido del agua y los pájaros. «Contame qué pasó después de que me fui», le dije finalmente. Ella respiró hondo y empezó a hablar. «Fue horrible, papá. Cuando leí tu carta pensé que era una broma. No podía creer que hubieras vendido la casa. Llamé a todos lados tratando de revertirlo, pero no había nada que hacer. A las 48 horas vinieron los nuevos dueños con la policía. Nos echaron. Tuvimos que irnos a un hotel barato con lo poco que teníamos». Siguió contando. «Damián y yo peleamos terriblemente. Él me culpaba a mí. Decía que por mi culpa habíamos perdido todo, que yo había tratado mal a mi padre y ahora estábamos pagando las consecuencias. Terminamos separándonos. Él se fue a vivir con su madre y yo me quedé con los chicos. Tuve que alquilar un departamento minúsculo en un barrio peligroso. Era lo único que podía pagar con mi sueldo. Los chicos lloran todas las noches. Extrañan la casa, extrañan su cuarto, extrañan a vos. Mateo me pregunta todos los días dónde está el abuelo, por qué el abuelo se fue, y yo no sé qué decirle. Trabajo 12 horas diarias para poder pagar el alquiler, los servicios, la comida. Dejo a los chicos con una vecina que me cobra una fortuna. Llego a casa exhausta, y todavía tengo que cocinar, limpiar, ayudar con la tarea. No duermo, no como bien. Estoy destruida, papá. Completamente destruida». La escuché sin interrumpir. Parte de mí sentía compasión. Era mi hija después de todo. Pero otra parte, la parte que había sido herida profundamente, no sentía nada. «¿Y qué querés de mí?», le pregunté finalmente. Ella me miró con ojos suplicantes. «Que me perdones, que vuelvas, que seamos una familia otra vez. Sé que la cagué, sé que no merezco tu perdón. Pero por favor, papá, te necesito». «Mónica», le dije con calma, «vos no me necesitas a mí,
Vos necesitas lo que yo te doy. Necesitas a alguien que te mantenga, que te solucione los problemas, que te haga la vida fácil. Eso no es necesitarme, eso es usarme. No, papá, protestó. Te necesito de verdad. Me di cuenta de todo lo que hiciste por mí, de todo lo que sacrificaste. Me di cuenta muy tarde, pero me di cuenta. Se lo quebró la voz. Los últimos 2 meses fueron los peores de mi vida. Cada día me levanto pensando en todas las cosas horribles que te dije, en cómo te traté. Me da vergüenza mirarme al espejo. ¿Qué clase de persona le dice a su padre que le pague por respeto? ¿Qué clase de monstruo fui? Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cauteloso. Mira, Mónica, le dije, aprecio que hayas venido hasta acá a disculparte. Aprecio que te hayas dado cuenta de tus errores. Pero eso no cambia nada. Yo rehice mi vida. Estoy en paz por primera vez en años. No voy a volver a esa dinámica tóxica donde yo doy y vos solo tomás. Pero papá, intentó interrumpir. Déjame terminar, le dije firme. Vos sos adulta. Tenés 32 años. Es hora de que aprendas a valerte por vos misma. Sí, va a ser difícil. Sí, vas a tener que trabajar duro. Sí, vas a tener que hacer sacrificios. Pero eso es lo que hacen los adultos responsables. Eso es lo que yo hice durante toda mi vida. Se quedó callada llorando en silencio. Yo no te voy a abandonar completamente, continué. Sos mi hija y siempre vas a ser mi hija. Pero nuestra relación tiene que cambiar. Ya no voy a ser tu banco ni tu salvavidas. Voy a ser tu padre. Eso significa que te voy a apoyar emocionalmente, pero no económicamente. La miré fijo a los ojos. Si necesitas hablar, llámame. Si necesitas un consejo, llámame. Si querés que pase tiempo con mis nietos, organizamos encuentros. Pero no me voy a mudar de vuelta. No voy a mantenerte. No voy a resolver tus problemas. Eso te toca a vos. Ella asintió entre lágrimas. Lo entiendo, papá. Lo entiendo y lo acepto. Solo quiero que sepas cuánto lo siento. Nos quedamos sentados en ese banco durante 1 hora más. Hablamos de muchas cosas. De su mamá, de cuando era chica, de los errores que yo también había cometido. Le dije que tal vez la había sobreprotegido demasiado, que al darle todo sin esfuerzo, le había hecho un flaco favor, que parte de la responsabilidad de cómo había resultado también era mía. Me preguntó por mi nueva vida. Le conté sobre el departamento, sobre Estela, sobre mis amigos del club. Se veía sorprendida. Nunca te había visto tan contento, papá. Te ves diferente, más liviano, como si te hubieran sacado años de encima. Es porque finalmente vivo para mí, le dije. No para complacer a otros, no para ser usado, para mí. Cuando se hizo de tarde, la acompañé a la terminal de colectivos. Antes de subir, me abrazó fuerte. Gracias por escucharme, papá. Sé que no me merezco ni eso. Voy a trabajar en ser mejor persona, en ser una hija de la que te puedas sentir orgulloso. Te quiero. Yo también te quiero, le dije. Pero esta vez el amor va a tener límites sanos. Volví caminando a mi departamento pensativo. Ver a Mónica me había removido emociones que creía haber superado, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. Ella necesitaba caer para poder levantarse, y yo necesitaba alejarme para poder encontrarme a mí mismo. Esa noche hablé con Estela sobre lo que había pasado. Ella me escuchó con atención. Álvaro, me dijo cuando terminé de contar, hiciste bien. El amor verdadero a veces significa dejar que las personas que amamos enfrenten las consecuencias de sus actos. Si hubieras vuelto corriendo a rescatarla, no hubiera aprendido nada. Sus palabras me dieron paz. Los meses siguientes, Mónica me llamó regularmente. Al principio era seguido, después se espaciaron las llamadas. Me contaba cómo le iba. Había conseguido un trabajo mejor pagado. Había aprendido a administrar su dinero. Estaba criando a sus hijos sola y, aunque era difícil, estaba orgullosa de lo que estaba logrando. Un día me llamó emocionada. Papá, me dieron un ascenso. Ahora soy jefa de mi área. Gano el doble de lo que ganaba. Voy a poder mudarme a un barrio mejor, meter a los chicos en un colegio más cerca. Estoy haciendo todo lo que debía haber hecho hace años. Me sentí orgulloso de ella. Esa es mi hija, le dije. Sabía que podías lograrlo.
Para mi cumpleaños 70, Mónica vino a visitarme con Mateo y Abril. Había alquilado un auto y manejó las 2 horas hasta mi ciudad. Llegaron con regalos, con una torta que había hecho ella misma, con dibujos que los chicos habían hecho para mí. Fue lindo verlos, pero me mantuve en guardia. Todavía no confiaba completamente. Pasamos el día en el parque. Los chicos jugaban mientras Mónica y yo charlábamos. Me contó que Damián quería volver con ella, pero que ella había dicho que no. Me di cuenta de que nuestra relación estaba rota hace tiempo. Solo nos manteníamos juntos por comodidad, porque vivíamos en tu casa y no teníamos que enfrentar nuestros problemas. Ahora que estoy sola, aunque es más difícil, soy más feliz. Me mostró fotos de su nuevo departamento. Era chico pero limpio y ordenado. Los chicos tenían su cuarto con literas. Ella dormía en el living en un sofá a cama. No es mucho, pero es nuestro, me dijo con orgullo. Lo pagamos nosotros. Nadie nos lo puede quitar. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Dignidad, orgullo propio, satisfacción por el esfuerzo. Abuelo, me dijo Mateo acercándose, ¿por qué te fuiste? Mamá dice que fue su culpa. Me agaché a su altura. A veces los adultos cometemos errores, campeón. Tu mamá cometió errores y yo también. Pero lo importante es que aprendimos, y ahora todos estamos mejor. Aunque no vivamos juntos, yo siempre voy a ser tu abuelo, y te voy a querer mucho. Abril, más chiquita, solo me abrazó y me dio un dibujo. Era de una casa con personas adentro. Nosotros, dijo señalando las figuras. Vos, yo, Mateo y mamá. Guardé ese dibujo en mi billetera donde lo llevo siempre. Un recordatorio de que, a pesar de todo, seguíamos siendo familia. Una familia rota tal vez, pero familia al fin. Cuando se fueron esa tarde, Estela me preguntó cómo me sentía. Confundido, le dije. Parte de mí quiere ayudarla más, darle plata, facilitarle las cosas, pero sé que no puedo. Que si lo hago, volvemos al mismo patrón de antes. Ella asintió. Es difícil ver a nuestros hijos luchar, pero a veces la lucha es lo que los hace crecer. Han pasado 8 meses desde que me fui de esa casa. 8 meses en los que he vivido más intensamente que en los últimos 10 años. He viajado a lugares que siempre quise conocer. He leído libros que tenía pendientes. He hecho amigos verdaderos. He tenido conversaciones profundas. He reído a carcajadas. He llorado también, pero lágrimas de liberación, no de frustración. Estela y yo nos hicimos novios formalmente hace 3 meses. A nuestra edad no tenemos tiempo para andar con vueltas. Nos gusta estar juntos, nos hacemos bien, nos respetamos. Eso es suficiente. Ella entiende mi historia con Mónica, porque tiene su propia historia complicada con sus hijos. Nos contenemos mutuamente sin juzgarnos. El otro día, estábamos cenando en mi departamento cuando sonó mi teléfono. Era Mónica. Papá, solo llamaba para contarte que hoy Mateo sacó 10 en matemáticas. Estuvo estudiando toda la semana. Está tan orgulloso. Me encantaría que pudieras felicitarlo. Le hablé a Mateo por teléfono. Le dije lo orgulloso que estaba. Escuché su alegría del otro lado. Esos pequeños momentos de conexión me llenan el corazón. Mónica y yo hablamos ahora más que cuando vivíamos juntos. Conversaciones reales, no transaccionales. Me cuenta sus miedos, sus logros, sus frustraciones. Yo la escucho y le doy perspectiva cuando me pide, pero ya no trato de resolver sus problemas. Le doy herramientas para que ella misma los resuelva. Y ella ha aprendido a no pedir más de lo que estoy dispuesto a dar. Me preguntó hace poco si alguna vez la iba a perdonar completamente. Le dije la verdad. Ya te perdoné, Mónica, pero perdonar no significa olvidar ni volver a como eran las cosas. Significa que no te guardo rencor y que te deseo lo mejor. Pero también significa que aprendí a protegerme. Y eso no va a cambiar. Lo entendió. No me pidió más que eso. Hay días donde me pregunto si fui muy duro, si debería haber sido más paciente, si debería haberle dado otra oportunidad antes de vender la casa. Pero después recuerdo las palabras que me dijo. Si quieres respeto, págamelo. Y recuerdo cómo me sentía en esa casa, usado, despreciado, invisible, y sé que hice lo correcto. El dinero de la venta de la casa lo tengo bien invertido. Me da una renta mensual que, sumada a mi jubilación, me permite vivir muy cómodo.
Incluso me sobra para darme algunos gustos. Pero no le conté a Mónica sobre ese dinero. Ella cree que solo vivo de mi jubilación. Y está bien así. No quiero que vuelva a verme como un recurso económico. Estela me propuso el otro día que nos mudemos juntos. Tenemos la edad suficiente para saber lo que queremos, me dijo. ¿Para qué perder tiempo? Estoy considerándolo. Me gusta mi independencia, pero también me gusta la idea de tener compañía constante, de construir algo nuevo con alguien que me valora, alguien que entiende que el amor a esta edad es más sobre compañerismo que sobre pasión. El Club de Jubilados organizó un viaje a las sierras el mes que viene. Es una semana completa, en un complejo turístico. Estela y yo nos anotamos. Va a ser mi primer viaje largo en años. Siempre había pospuesto mis deseos por las necesidades de otros. Ahora finalmente me estoy poniendo primero. Y no me siento culpable por ello. Mis amigos del club me han ayudado mucho en este proceso. Ellos también tienen historias de familias complicadas, hijos que los decepcionaron, nietos que los ignoran, esposas que los engañaron. Pero todos hicimos lo mismo. Nos alejamos de lo tóxico y construimos una nueva familia elegida, una tribu de personas que se cuidan mutuamente sin esperar nada a cambio. Don Héctor, un amigo del club, me dijo algo que me quedó grabado. Álvaro, pasamos décadas viviendo para otros, trabajando para nuestras familias, sacrificándonos por nuestros hijos, postergando nuestros sueños. Ahora es nuestro turno. Estos años que nos quedan son nuestros. Y tenemos todo el derecho de vivirlos como queramos. Tiene razón. He vivido 69 años. Estadísticamente me quedan tal vez 10 o 15 años más si tengo suerte. No los voy a desperdiciar sintiéndome culpable por elegirme a mí mismo. No los voy a gastar siendo maltratado por gente que se supone me ama. Los voy a vivir en mis términos. Mónica me invitó el otro día a la obra de teatro de la escuela, donde Abril tiene un papel pequeño. Voy a ir. Pero voy a manejar 2 horas de ida y 2 de vuelta el mismo día. No me voy a quedar a dormir en su casa. No voy a cruzar esos límites. Voy a ser el abuelo presente, pero no el padre sustituto. Hay una diferencia importante. He aprendido algo fundamental en estos meses. El amor no es sacrificio constante. El amor no es anularte a ti mismo por los demás. El amor saludable incluye respeto mutuo, reciprocidad, límites claros. Si alguien te ama solo cuando le das lo que quiere, eso no es amor. Eso es conveniencia. También aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 69 años, comencé una vida completamente diferente. Una vida donde soy protagonista, no un personaje secundario en las vidas de otros. Una vida donde mis necesidades importan tanto como las de los demás. Una vida donde puedo decir no sin sentir culpa. Si estás escuchando esto y te identificas con mi historia, quiero decirte algo. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas pasado en una situación tóxica, siempre podés cambiar, siempre podés elegirte, siempre podés poner límites. Y sí, va a doler, van a enojarse con vos, van a decir que sos egoísta, van a tratar de hacerte sentir culpable, pero del otro lado de ese dolor está la libertad, está la paz, está la posibilidad de vivir tus últimos años con dignidad y alegría. Y eso no tiene precio. Nada de lo que puedas darle a otros vale más que tu propia paz mental. A mis hijos adultos que tal vez estén escuchando esto, les digo algo también. Sus padres no son recursos infinitos, no son bancos, no son soluciones mágicas a sus problemas. Son personas, personas que trabajaron duro, que se sacrificaron, que merecen respeto y gratitud. Si los están usando, deténganse. Si los están tomando por sentado, despierten, porque el día que se vayan, ya no van a poder decirles cuánto los aprecian. Mónica aprendió esa lección de la manera difícil. Tuvo que perder la casa, el matrimonio, la comodidad. Tuvo que tocar fondo para entender lo que había tenido. Algunos aprenden antes. Ojalá ustedes sean de esos. Y a los padres que están en mi situación anterior, atrapados en dinámicas donde dan y dan sin recibir respeto a cambio, les digo, tienen permiso para parar, tienen permiso para decir basta, tienen permiso para alejarse. No los hace malos padres,
los hace humanos con necesidades propias. Sus hijos adultos van a sobrevivir sin ustedes. Y ustedes van a florecer sin ellos succionando su energía. La vida es demasiado corta para pasarla siendo el salvavidas emocional y económico de adultos que deberían valerse por sí mismos. Es demasiado corta para sentirse usado, despreciado, dado por sentado. Es demasiado corta para no vivir en tus propios términos. Hoy estoy sentado en mi balcón viendo el atardecer sobre el río. Tengo un mate en la mano. Estela está adentro preparando la cena. Suena música suave de fondo. En un rato voy a llamar a Mateo para su cumpleaños. Mañana tengo ajedrez en el club. El viernes Mónica viene a visitarme con los chicos. La vida es simple, pero es mía. No cambiaría esta tranquilidad por nada. No volvería a esa casa grande y vacía donde me sentía pequeño e invisible. No volvería a esa dinámica tóxica donde mi valor se medía por lo que podía dar. Me llevó 69 años aprender a valorarme, pero finalmente lo hice. Así que te pregunto a vos que me estás escuchando. ¿En qué situación estás? ¿Estás viviendo para vos o para otros? ¿Estás siendo valorado o usado? ¿Estás en paz o en constante tensión? Y si la respuesta te incomoda, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque la vida pasa rápido y no hay segundas oportunidades. Contame desde qué ciudad me escuchás. Contame si pasaste por algo similar. Contame qué decisión tomarías en mi lugar. Me gusta saber que del otro lado hay gente que entiende, que no estoy solo en esto, que hay otros que también eligieron su paz sobre la culpa. Gracias por escucharme hasta el final. Espero que mi historia te sirva, que te dé fuerzas si las necesitas, que te haga reflexionar sobre tus propias relaciones y sobre todo, que te recuerde que nunca es tarde para elegirte, para poner límites, para vivir con dignidad. Hasta la próxima, y recordá siempre que tu vida es tuya. Nadie tiene derecho a robártela, ni siquiera la familia. Cuídate mucho, y ojalá encuentres tu propia paz como yo encontré la mía. Pero déjame contarte algo más que pasó y que terminó de cerrar este capítulo de mi vida. Hace 3 meses, Mónica me llamó con una noticia que me sorprendió. Papá, conseguí un ascenso importante. Ahora soy gerente de mi departamento. El sueldo es 3 veces lo que ganaba antes. Voy a poder comprar un departamento propio. Ya no más alquileres. Me sentí genuinamente orgulloso. Esa es una gran noticia, hija. Te lo ganaste con tu esfuerzo. Hubo un silencio del otro lado. Después me dijo algo que no esperaba. Papá, quiero que seas vos el que me acompañe a ver los departamentos. Quiero que me des tu opinión, pero no como alguien que va a pagar nada, simplemente como mi padre, como alguien cuya opinión valoro. Acepté. Esa tarde manejé hasta su ciudad y pasé el día con ella viendo propiedades. Era extraño estar en ese rol, no el de proveedor, sino el de consejero. Me consultaba genuinamente sobre cada lugar. Al final del día encontró uno que le encantó. Este es, papá. Este es mi nuevo hogar. La emoción en su voz era pura. No había rastro de la Mónica amargada y demandante que había conocido. Firmó el compromiso de compra esa misma semana. Me llamó llorando de felicidad. No puedo creer que lo logré, papá. Tengo 32 años y voy a tener mi propio departamento, comprado con mi dinero, con mi esfuerzo. Nadie me lo regaló, nadie me lo puede quitar. Por supuesto que lo sentía. Era exactamente lo que yo había querido que sintiera. La mudanza fue un mes después. Fui a ayudarla con las cajas. Mateo y Abril estaban emocionados decorando sus nuevos cuartos. Mónica había comprado muebles de a poco, ahorrando cada peso. Nada era de lujo, pero todo era suyo. Cada objeto había sido elegido con cuidado y pagado con su trabajo. Esa noche, cuando los chicos ya dormían en su nueva casa, Mónica y yo nos sentamos en su balcón a tomar un vino. Mirábamos las luces de la ciudad en silencio. Gracias, papá, me dijo de repente, por haberme dejado caer. Sé que suena raro agradecer eso, pero si no me hubieras echado, nunca hubiera aprendido a valerme por mí misma. Antes de irme esa noche, Mateo se despertó y vino al balcón. Abuelo, ¿podemos ir a pescar algún día? Como cuando yo era chico. Me acordé que cuando vivían en mi casa, a veces llevaba a Mateo al río los domingos. Claro que sí, campeón.
El próximo fin de semana, si querés. Cumplí mi promesa. El sábado siguiente pasé a buscarlo temprano y fuimos al río. Llevé las cañas viejas que tenía guardadas y compramos carnada en el camino. Pasamos el día entero pescando, comiendo sándwiches, hablando de la vida. Mateo me contó sobre la escuela, sus amigos, sus sueños de ser veterinario cuando creciera. Abril también empezó a visitarme regularmente. Mónica la traía una vez al mes y se quedaba a dormir en mi departamento. Le gustaba que le leyera cuentos antes de dormir. Le encantaba ayudarme a cocinar galletas los sábados por la mañana. Me dibujaba cuadros que yo pegaba en mi heladera con orgullo. Estela se integró naturalmente a esta nueva dinámica familiar. Cuando Mónica venía de visita, Estela preparaba sus famosos bizcochos caseros. Los chicos la adoraban y la llamaban Abuela Estela. Mónica y ella se llevaban bien, conversaban de mujer a mujer. Era lindo ver cómo se formaba esta nueva configuración familiar. Decidimos finalmente mudarnos juntos, Estela y yo. Alquilamos un departamento más grande con 2 habitaciones. A los 70 años estaba empezando una convivencia como si fuera un adolescente. Y era maravilloso. El club de jubilados se convirtió en mi segunda familia. Todos teníamos historias parecidas de familias complicadas, de segundas oportunidades, de aprender a vivir para nosotros mismos. El viaje a las sierras fue increíble. Una semana entera en las montañas con Estela y 20 personas del club. Me sentí más joven que en años, más vivo. Para Navidad de este año, organizamos una reunión en mi departamento. Vino Mónica con los chicos, Estela con su hija que viajó especialmente. Fue una celebración chica pero llena de afecto genuino. Nadie discutió, nadie reclamó nada, solo disfrutamos de la compañía mutua. Yo les di a los chicos algunos ahorros para sus cuentas de estudio futuro. A Mónica le di algo diferente. Le di una carta que había escrito Laura antes de morir. Una carta para ella que yo había guardado todos estos años, esperando el momento correcto para dársela. En esa carta, Laura le pedía que cuidara de su padre, que lo valorara. Mónica la leyó llorando. Después de leer la carta, me abrazó fuerte. Lamento tanto no haber cumplido lo que mamá me pidió, pero voy a pasar el resto de mi vida compensándolo. No con plata, sino con respeto y amor verdadero. Han pasado casi 2 años desde que me fui de esa casa. 2 años en los que me transformé completamente. Dejé de ser Álvaro el proveedor. Me convertí simplemente en Álvaro, un hombre de 70 años que disfruta de su vida, que ama a su pareja, que cuida sus amistades, que valora su tiempo. Estela y yo hablamos sobre el futuro. Decidimos viajar más. Ya reservamos un viaje a Europa para el año que viene. Vamos a conocer España, Italia, Francia. Vamos a ver el mundo que tanto postergamos por vivir para otros. El otro día fui al cementerio a visitar la tumba de Laura, algo que no había hecho en años por falta de tiempo y energía. Me senté ahí en el pasto y le conté todo. Le conté sobre Mónica, sobre lo que había pasado, sobre mi nueva vida. Le pedí perdón por no haber cumplido mi promesa exactamente como ella esperaba, pero creo que al final cuidé a nuestra hija de la mejor manera posible, dejándola crecer. Sentí una paz enorme en ese cementerio, como si Laura me estuviera diciendo que hice bien, que ella entendía, que estaba orgullosa de mí. Tal vez era solo mi imaginación, pero me hizo bien sentir eso. Me hizo bien cerrar ese círculo. Si pudiera darle un consejo a mi yo de hace 3 años, le diría que no tenga miedo, que el salto al vacío vale la pena, que la libertad del otro lado es más dulce de lo que puedes imaginar, que vas a llorar, sí, pero también vas a reír como no reías en años, que vas a descubrir partes de vos mismo que habías olvidado que existían. También le diría que la culpa va a intentar detenerte, que las voces de todos los que te critiquen van a ser fuertes, que vas a dudar 1000 veces si hiciste lo correcto, pero que te mantengas firme, que confíes en tu decisión, que te valores lo suficiente como para defender tu paz. A las personas que están escuchando esto y se encuentran en situaciones similares, les digo lo siguiente. Evalúen honestamente su relación con sus familias. Pregunten si están siendo valorados o usados, si están viviendo o sobreviviendo, si están en paz o en constante tensión, y si las respuestas los incomodan,
tengan el coraje de hacer cambios. No tiene que ser tan drástico como lo que yo hice. No tienen que vender su casa y desaparecer, pero sí tienen que poner límites. Tienen que aprender a decir no. Tienen que dejar de ser el salvavidas emocional y económico de adultos funcionales. Tienen que permitir que las personas que aman enfrenten sus propias consecuencias. Va a ser difícil. Van a sentirse culpables. Van a dudar. Pero del otro lado está la posibilidad de vivir sus últimos años con dignidad y alegría. Y eso no se compra con nada. Eso es invaluable. Eso es lo que todos merecemos. Hoy me levanto cada mañana agradecido. Agradecido por mi departamento que es verdaderamente mío. Agradecido por Estela, que me ama sin agenda oculta. Agradecido por mis amigos del club que me valoran por quien soy. Agradecido por la relación renovada con Mónica basada en respeto mutuo. Agradecido por mis nietos que ahora me ven como abuelo, no como proveedor. La vida después de los 70 puede ser hermosa. Puede ser una época de descubrimiento, de nuevas experiencias, de profundidad emocional, pero solo si tenemos el coraje de soltar lo que nos lastima, de alejarnos de lo que nos drena, de elegir nuestra paz sobre la comodidad de otros. Así que te dejo con esto. Si mi historia resonó en vos, si viste partes de tu propia vida en mi relato, tómalo como una señal de que es tiempo de hacer cambios, de poner límites, de elegirte, porque te lo mereces, todos nos lo merecemos, y recordá que nunca es tarde. Yo empecé a los 69, otros empiezan a los 80, la edad es solo un número, lo que importa es la decisión de vivir con dignidad, de no permitir que nadie te robe tu paz, de valorarte lo suficiente como para defender tu bienestar. Gracias por haberme acompañado en este viaje, por haberme escuchado hasta el final, por permitirme compartir mi historia con vos. Espero que te sirva, que te inspire, que te dé fuerzas si las necesitas, y sobre todo que te recuerde que tu vida es tuya, completamente tuya, y nadie tiene derecho a quitártela. Hasta siempre, y que encuentres tu propia paz como yo encontré la mía. Cuídate mucho.